La vida había tomado un rumbo monótono. Cada día se sentía como una repetición del anterior, atrapada en la rutina de mis responsabilidades. Las mañanas comenzaban con el sonido del despertador, seguido del aroma del café que preparaba antes de que los demás se levantaran. Las tareas del hogar, las compras y las reuniones familiares ocupaban la mayor parte de mi tiempo. La chispa de la emoción había desaparecido, dejando un vacío que a menudo intentaba llenar con recuerdos de tiempos pasados. Granada, con su belleza y su historia, siempre había sido un refugio para mí. Pasear por los callejones empedrados me traía cierta paz, especialmente cuando podía ver la Alhambra al atardecer. Sin embargo, incluso esos momentos parecían desvanecerse en la rutina diaria. Me encontraba en un punto de inflexión. La crisis de mediana edad me golpeaba como una ola implacable. El día de la celebración familiar llegó sin previo aviso. La casa se llenó de risas y voces familiares, pero yo me sentía distante observando desde un rincón mientras todos disfrutaban. Fue entonces cuando él llegó. Un joven invitado que traía consigo una energía fresca y vibrante. Su sonrisa iluminaba el ambiente y no pude evitar fijar mi mirada en él. Mientras los demás se reunían alrededor de la mesa para compartir tapas y vino, yo lo observaba en silencio. Había algo cautivador en su forma de moverse y hablar, una despreocupación que hacía tiempo no veía en mí misma. En medio de las conversaciones triviales sobre el clima y los planes del fin de semana, sentí una chispa que no había sentido en años. La noche avanzó entre risas y anécdotas familiares. El bullicio del bar local donde nos reunimos era ensordecedor, pero todo lo que podía escuchar era su risa resonando en mis oídos. En un momento dado, nuestras miradas se encontraron y el mundo pareció detenerse por un instante. Me sentí viva nuevamente, como si el tiempo hubiera retrocedido. Mientras servían más tapas y brindábamos por los buenos momentos compartidos, nuestras manos se rozaron accidentalmente al pasarme una aceituna. Un escalofrío recorrió mi cuerpo, era una conexión inesperada pero potente. Intenté ignorarlo y centrarme en las conversaciones a mi alrededor, pero mis pensamientos volvían a él constantemente. A medida que avanzaba la velada, me di cuenta de que estaba atrapada entre dos mundos, el deber familiar y esta nueva emoción que comenzaba a florecer dentro de mí. La idea de ser vista como alguien más que una madre o esposa comenzaba a tomar forma en mi mente. La música sonaba suavemente mientras los invitados bailaban animadamente en el pequeño salón decorado con luces tenues. Observé cómo él se movía entre las personas con facilidad, su espíritu juvenil contrastaba con mi propia sensación de estancamiento. La atracción crecía como una sombra detrás de cada risa compartida. A medida que la noche llegaba a su fin, me encontré buscando excusas para acercarme a él nuevamente. La conversación fluyó naturalmente entre nosotros, compartimos historias sobre nuestros sueños y anhelos ocultos mientras los demás estaban distraídos con sus propias charlas animadas. ¿Te gusta Granada?, preguntó él con curiosidad genuina. Es hermosa, respondí con una sonrisa forzada, pero creo que he olvidado cómo disfrutarla realmente. No deberías, dijo mientras sus ojos brillaban con entusiasmo. Hay tanto por descubrir aquí. Su mirada penetrante hizo que mi corazón latiera más rápido. Nunca había considerado lo mucho que necesitaba esa chispa hasta ese momento preciso. Cuando finalmente nos despedimos esa noche sentí un vacío al separarme de él. La promesa de algo nuevo flotaba en el aire, algo prohibido pero tentador al mismo tiempo. Caminé hacia casa sintiendo el peso del mundo sobre mis hombros nuevamente, pero también un destello de esperanza brillando dentro de mí. Los días siguientes fueron difíciles, cada vez que pensaba en él me invadía una mezcla de culpa y deseo incontrolable. Sabía que estaba cruzando líneas invisibles al sentirme atraída por alguien tan joven y ajeno a mis responsabilidades diarias. Los encuentros familiares continuaron sucediendo sin interrupción, cada celebración era un recordatorio constante del papel que debía desempeñar como madre y esposa. Sin embargo, no podía dejar de pensar en aquella noche mágica donde todo parecía posible. El Festival Internacional de Música y Danza estaba a punto de comenzar en Granada, las calles se llenaban con melodías vibrantes y colores deslumbrantes mientras los turistas llegaban para disfrutar del evento anual.
Era como si la ciudad misma estuviera invitándome a romper las cadenas invisibles que me mantenían atada a mi vida actual. Una tarde soleada decidí salir sola a caminar por los callejones antiguos después de haber dejado atrás las tensiones familiares por unos momentos preciosos para mí misma. Mientras paseaba cerca del mirador San Nicolás, vi su figura aparecer entre la multitud. Era él. Mi corazón dio un vuelco al reconocerlo. No podía creerlo ni siquiera cuando nuestros ojos se encontraron nuevamente entre risas ajenas y música vibrante alrededor nuestro. Sin pensarlo 2 veces me acerqué a saludarlo, las palabras fluyeron sin esfuerzo mientras reíamos sobre anécdotas triviales e historias compartidas. Sin embargo, detrás del brillo festivo había una voz interna advirtiéndome sobre lo peligroso que era dejarme llevar por esta atracción tan intensa pero arriesgada ante mis responsabilidades familiares inminentes. La tensión crecía entre nosotros mientras hablábamos más cerca uno del otro. Cada palabra parecía cargar un significado oculto lleno de promesas no dichas e intenciones secretas esperando ser descubiertas bajo la luz tenue del atardecer granadino. Deberíamos hacer algo juntos, sugirió él al final nuestra conversación casual frente a la alhambra iluminada por el ocaso dorado. No sé, titubeé mientras luchaba contra esa voz interna nuevamente recordándome lo complicado que sería dejarme llevar por estas emociones repentinamente florecientes sin pensar en las consecuencias futuras. Pero antes siquiera pude responderle completamente sentí como nuestras manos se rozaron nuevamente. Ese roce fugaz encendió chispas en mi interior como si el destino mismo estuviera empujándonos hacia algo inevitablemente peligroso e irresistible al mismo tiempo. La noche continuó, llena de risas y un ambiente que se tornaba cada vez más íntimo. La música suave de fondo apenas alcanzaba mis oídos, mientras me encontraba inmersa en la conversación con el joven invitado. Sus ojos brillaban con una intensidad que me resultaba difícil de ignorar. Cada palabra que intercambiábamos parecía cargada de un significado especial, como si estuviéramos compartiendo secretos que solo nosotros podíamos entender. Me reí de una broma que hizo sobre un amigo en común, y el sonido de mi risa resonó en el aire cálido. En ese instante la rutina de mi vida diaria se desvaneció. Era como si el tiempo se detuviera y solo existiéramos nosotros dos en ese pequeño rincón del mundo. La chispa inicial que había sentido al verlo por primera vez se transformó en una llama crepitante, y no podía evitar dejarme llevar por esa nueva emoción. Las horas pasaron volando mientras conversábamos sobre todo y nada a la vez. Me di cuenta de que su risa era contagiosa, y cada vez que sonreía, algo dentro de mí se iluminaba. Había olvidado lo que era sentirme así, tan viva y llena de energía. Pero también había una sombra acechante tras esa felicidad, la realidad de mi situación marital. ¿Te gusta Granada?, preguntó él con curiosidad genuina, rompiendo mis pensamientos intrusivos. Es hermosa, respondí casi automáticamente. La Alhambra tiene un encanto especial. Siempre he querido visitarla, dijo mientras su mirada se perdía en algún punto lejano. He escuchado tantas cosas sobre su historia. En ese momento me sentí impulsada a compartir algo más personal. La visité por primera vez cuando era joven, fue un viaje inolvidable. Mis palabras fluyeron sin pensar demasiado en las implicaciones. ¿Y ahora, todavía te emociona? La pregunta lo sacó del ensueño momentáneo. No tanto como antes, admití con una sonrisa melancólica. La vida tiene formas extrañas de cambiar nuestras perspectivas. Su mirada se volvió intensa nuevamente como si estuviera buscando algo más allá de mis palabras. A veces necesitamos redescubrir lo que nos hace sentir vivos, dijo con seriedad. Las palabras resonaron en mí mientras nuestro diálogo continuaba fluyendo entre anécdotas y risas. De repente sentí su mano rozar la mía nuevamente, esta vez con más firmeza. Esa conexión momentánea hizo que mi corazón latiera más rápido, era un recordatorio palpable del deseo oculto que habíamos estado alimentando sin darnos cuenta. Fue entonces cuando ocurrió lo inesperado, nos besamos. El mundo exterior desapareció por completo, solo existíamos nosotros dos en ese instante robado a la realidad. Fue un beso suave pero cargado de emoción contenida, un impulso irrefrenable que había estado esperando salir a la luz desde hacía tiempo. Al separarnos ambos parecíamos aturdidos por lo sucedido.
Miradas llenas de preguntas flotaron entre nosotros mientras procesábamos lo ocurrido. La atracción había cruzado una línea invisible y ahora estábamos atrapados en un nuevo territorio lleno de incertidumbre. Esto no debería haber pasado, murmuré finalmente, sintiendo el peso de mi vida cotidiana regresar a mí como una ola implacable. Lo sé, respondió él con voz baja, pero sus ojos reflejaban una mezcla de deseo y comprensión. Ambos sabíamos que este beso cambiaría todo entre nosotros, ya no éramos simplemente anfitrión e invitado. Nos habíamos convertido en cómplices involuntarios en algo mucho más complejo y arriesgado. A medida que la noche avanzaba, intenté recuperar la compostura mientras las conversaciones continuaban alrededor nuestro sin saber nada del torbellino emocional dentro de mí. El bullicio del resto del grupo parecía distante, mis pensamientos giraban alrededor del beso y sus implicaciones. Cuando finalmente decidimos despedirnos del resto de los invitados, el aire fresco me golpeó suavemente al salir al patio trasero donde las luces tenues creaban sombras danzantes sobre las paredes antiguas. Miré hacia arriba, las estrellas brillaban intensamente contra el cielo oscuro, como si celebraran nuestra pequeña rebelión contra lo convencional. ¿Te gustaría dar un paseo?, preguntó él con una sonrisa tímida pero esperanzadora. No sé si sea buena idea, respondí cautelosa, aunque sabía muy bien qué quería hacer realmente. Solo será un paseo, insistió él suavemente. Su tono era persuasivo y lleno de promesas ocultas. Finalmente cedí ante la tentación, caminamos juntos por los callejones empedrados de Granada bajo el resplandor lunar. Las calles estaban tranquilas y casi desiertas a esa hora tardía, cada paso resonaba con la posibilidad del futuro incierto que comenzábamos a construir juntos. Mientras caminábamos lado a lado, nuestras manos se encontraron nuevamente, esta vez no me atrevía a apartarla ni a cuestionar lo que eso significaba para mí o para él. Era liberador sentir esa conexión tan pura después de años atrapada en la monotonía del día a día. Conversamos sobre sueños perdidos y deseos olvidados mientras nos adentrábamos más en los recovecos secretos de la ciudad antigua. Cada palabra parecía acercarnos más el uno al otro, compartimos risas nerviosas y miradas cómplices llenas de significado oculto. Sin embargo, detrás del brillo efímero había una voz interna advirtiéndome sobre las consecuencias potenciales. ¿Qué pasaría si alguien descubría nuestra relación? ¿Cómo afectaría eso a mi familia? Cuestionamientos inquietantes comenzaron a surgir mientras disfrutaba del momento presente. La noche avanzaba rápidamente cuando llegamos a una pequeña plaza donde los ecos del pasado parecían cobrar vida entre las piedras desgastadas por el tiempo. Me detuve frente a una fuente antigua, el murmullo del agua caía suavemente como un canto melancólico al oído. Mira esto, dijo él señalando hacia unos árboles frondosos que ofrecían sombra fresca bajo la luna brillante. Es perfecto para hablar sin ser vistos. No pude evitar sonreír ante su entusiasmo infantil, era refrescante ver el mundo desde su perspectiva juvenil llena de esperanza e ilusión por lo desconocido. Mientras nos acercábamos al árbol más grande, sentí como la tensión acumulada entre nosotros aumentaba nuevamente hasta volverse palpable. Era evidente que ambos deseábamos explorar este nuevo vínculo aún más profundamente, pero también éramos conscientes del riesgo involucrado en ello. Así fue como continuamos conversando bajo aquel árbol centenario hasta altas horas de la madrugada. Cada palabra pronunciada tejía cuidadosamente nuestra historia secreta mientras los latidos acelerados marcaban nuestro ritmo interno compartido entre risas nerviosas y silencios significativos llenos de promesas aún no cumplidas. Pero dentro mío persistía esa inquietud creciente, ¿podría realmente permitirme seguir adelante sin mirar atrás? La noche siguiente decidí que debía verlo de nuevo. La idea de un encuentro clandestino me llenaba de emoción y miedo a la vez. La culpa se había instalado en mi pecho como una pesada losa, pero la atracción que sentía era innegable. Así que, con el corazón latiendo fuertemente, me dirigí al bar local donde habíamos acordado encontrarnos. El lugar estaba animado, lleno de risas y conversaciones que se entrelazaban en el aire. A medida que entraba, mis ojos lo buscaron ansiosamente. Lo vi al fondo apoyado en la barra con una sonrisa que iluminaba su rostro. Era como si el mundo a mi alrededor se desvaneciera y solo existiéramos nosotros dos. Me acerqué lentamente sintiendo como la adrenalina corría por mis venas.
Hola, dijo cuando llegué a su lado. Te estaba esperando. Lo sé, respondí, sintiendo un cosquilleo en el estómago. No podía dejar de pensar en ti. Nos sentamos juntos y comenzamos a hablar sobre trivialidades, pero cada palabra parecía estar impregnada de un significado más profundo. Compartimos secretos personales, anécdotas de nuestra infancia y sueños olvidados. Era como si el tiempo no existiera y cada sorbo de vino nos acercara más. A medida que la conversación fluía, el ambiente se tornó más íntimo. La música suave del fondo se mezclaba con nuestras risas, creando una atmósfera mágica donde todo era posible. Sin embargo, la sombra de mi vida cotidiana se cernía sobre mí, recordándome constantemente lo que estaba en juego. ¿Alguna vez has sentido que hay algo más allá de lo que vives? Preguntó él de repente mirándome intensamente. La pregunta resonó en mí como un eco familiar. Había pasado años sintiendo esa insatisfacción latente, pero nunca había encontrado las palabras para describirlo. Sí, respondí sinceramente. A veces siento que estoy atrapada en una rutina sin fin. Él asintió con comprensión, sus ojos reflejaban una mezcla de empatía y deseo. En ese instante decisivo, nuestros labios se encontraron. Fue un beso tierno pero cargado de promesas, una chispa encendida entre dos almas perdidas en busca de conexión. Al separarnos, la realidad me golpeó con fuerza. El miedo a ser descubierta me inundó. ¿Qué pasaría si alguien nos veía? Pero al mismo tiempo, no podía ignorar la sensación embriagadora de haber cruzado una línea que jamás pensé cruzar. La noche avanzó entre risas y miradas furtivas, cada momento compartido me hacía sentir viva nuevamente. Sin embargo, al mirar a mi alrededor vi parejas disfrutando del presente sin preocupaciones ni secretos ocultos. La culpa regresó como una sombra persistente. Cuando finalmente decidimos salir del bar, el aire fresco me golpeó con fuerza. Era un recordatorio del mundo exterior al que pertenecía y del cual había intentado escapar por unas horas. Caminamos juntos por las calles empedradas de Granada bajo la luz tenue de las farolas. Cada paso resonaba con mis pensamientos contradictorios. No quiero que esto termine, dijo él mientras caminábamos. Hay algo especial entre nosotros. Su voz era sincera y llena de esperanza, sin embargo, esa misma esperanza me aterrorizaba. ¿Qué significaría esto para mi vida? ¿Podría realmente permitirme sentir así sin consecuencias? Decidí arriesgarme y le respondí. Yo también lo siento, pero tenemos que ser cuidadosos. Asintió lentamente, ambos sabíamos los riesgos involucrados en esta relación secreta. A pesar del miedo latente en mi interior, había algo liberador en compartir esos momentos con él. A medida que avanzábamos hacia un callejón más tranquilo para despedirnos sin ser vistos por nadie conocido, la tensión entre nosotros aumentó nuevamente hasta volverse palpable. Era evidente que ambos deseábamos explorar este nuevo vínculo aún más profundamente, pero también éramos conscientes del riesgo involucrado en ello. Nos detuvimos frente a una antigua puerta adornada con azulejos andaluces. Allí fue donde nuestras manos se entrelazaron nuevamente mientras nos mirábamos a los ojos con intensidad. Prométeme que no dejaremos esto así, dijo él con voz suave pero firme. Quiero seguir viéndote. La promesa resonaba entre nosotros como un pacto sagrado, aunque sabía que era arriesgado hacerla, no podía evitarlo. Asentí lentamente mientras sentía como las mariposas revoloteaban en mi estómago. En ese instante decisivo donde el tiempo parecía detenerse otra vez, nuestros labios se encontraron nuevamente. Esta vez fue un beso lleno de pasión contenida y anhelos reprimidos durante años. Después de separarnos rápidamente por temor a ser vistos nuevamente, nos despedimos con la promesa tácita de volver a encontrarnos pronto. Al caminar hacia casa esa noche sentí una mezcla extraña, alegría por haber experimentado algo tan intenso y dolor por las mentiras tejidas alrededor de nuestra conexión secreta. Llegué a casa sintiéndome viva pero también llena de dudas e inseguridades sobre lo que estaba sucediendo en mi vida personal y cómo esa nueva relación podría alterar todo lo conocido hasta ahora. Los días siguientes transcurrieron entre encuentros furtivos y momentos robados donde tratábamos de mantener las apariencias ante nuestra familia y amigos cercanos mientras nuestras almas buscaban desesperadamente ese respiro emocional tan necesario tras años sumidos en la rutina diaria.
Sin embargo, cada vez que pensaba en lo vivido junto a él, también surgían preguntas inquietantes sobre cómo podría manejar esta dualidad sin perderme completamente ni arriesgar lo poco estable construido hasta entonces. Conforme pasaban los días comprendía mejor las implicaciones emocionales detrás del deseo. No solo era una búsqueda personal sino también un camino hacia el autodescubrimiento donde cada decisión podría cambiar el rumbo marcado hasta ahora por expectativas ajenas. Por otro lado veía cómo mis ausencias comenzaban a levantar sospechas entre amigos cercanos quienes notaban cambios sutiles pero significativos dentro mío, sonrisas más frecuentes o miradas soñadoras perdidas ante recuerdos fugaces. Era solo cuestión de tiempo antes de enfrentar las consecuencias reales derivadas del secreto guardado celosamente tras puertas cerradas. La mañana siguiente el sol se filtraba a través de las cortinas, iluminando la habitación con un brillo dorado. La sensación de su piel aún ardía en mi memoria, como un eco vibrante de lo que había sucedido. Me levanté con cuidado, intentando no hacer ruido para no despertar al joven que dormía a mi lado. La noche anterior había sido una mezcla de risas y susurros, donde cada palabra parecía cargada de significado. Pasamos la noche juntos, y ese instante se convirtió en un refugio del mundo exterior. Mientras me vestía, mis pensamientos se agolpaban. ¿Qué significaba todo esto? Había cruzado una línea que nunca creí que cruzaría. Miré hacia la cama y lo vi allí, ajeno a mis dilemas. Su rostro sereno contrastaba con la tormenta que se desataba en mi interior. Tenía que encontrar una manera de equilibrar mi vida cotidiana con esta nueva realidad. Decidí salir a dar un paseo por las calles de Granada antes de regresar a casa. La Alhambra se alzaba majestuosa en la distancia, como un recordatorio constante del pasado y del presente entrelazados. Caminé por los callejones empedrados, sintiendo el aire fresco en mi rostro. El bullicio de los bares cercanos me envolvía mientras pensaba en cómo mantener las apariencias ante mi familia y amigos. Al llegar a un pequeño bar de tapas, me senté en una mesa apartada y pedí una copa de vino. Observé a la gente reír y compartir momentos felices, algo que parecía tan distante para mí ahora. Todo lo que había conocido estaba cambiando, incluso mis amigos notaban algo diferente en mí. Las preguntas sobre mis ausencias comenzaron a surgir entre ellos. Una amiga cercana me llamó mientras estaba sentada allí. ¿Todo bien? Te he visto menos últimamente, dijo con tono preocupado. Sí, solo he estado ocupada, respondí evasivamente. ¿Ocupada con qué? Te echo de menos, insistió. Solo cosas personales, traté de restarle importancia. Colgué el teléfono sintiendo un nudo en el estómago. Cada vez era más difícil sostener esa fachada. El día avanzó lentamente y decidí regresar a casa antes de que alguien notara mi ausencia prolongada. En cuanto entré por la puerta, el joven ya no estaba, había dejado una nota sencilla sobre la mesa: nos vemos pronto. Esa frase resonó como un eco en mi mente mientras intentaba retomar mis actividades diarias. La rutina parecía tan vacía comparada con lo vivido durante nuestra escapada romántica. Cada momento que pasaba lejos de él se sentía como una eternidad. Sin embargo, sabía que debía ser cautelosa para no levantar sospechas entre los míos. A medida que pasaban los días, nuestras interacciones se volvían más frecuentes pero siempre bajo el velo del secreto. Encontrábamos excusas para vernos, paseos por el parque o encuentros furtivos en cafés escondidos del centro histórico. Cada encuentro era un pequeño acto de rebeldía contra la vida monótona que había llevado hasta entonces. Una tarde decidimos reunirnos en uno de esos rincones ocultos donde las sombras parecían protegernos del juicio ajeno. Era un lugar donde la música suave llenaba el aire y las luces tenues creaban un ambiente propicio para conversaciones profundas. ¿Te has preguntado cómo sería todo esto si no hubiera límites?, me preguntó mientras jugaba nerviosamente con su copa. No puedo dejarlo todo atrás, respondí con sinceridad, aunque parte de mí anhelaba esa libertad. ¿Pero qué es realmente lo que te detiene?, insistió él, mirándome intensamente a los ojos. El peso de sus palabras me hizo reflexionar sobre mis decisiones pasadas y sobre lo que realmente quería para mi futuro. Los días continuaron deslizándose entre nosotros como arena fina en un reloj, cada encuentro intensificaba nuestra conexión pero también aumentaba la presión interna por mantener todo oculto.
La culpa comenzaba a resquebrajarse dentro mío mientras luchaba por equilibrar dos mundos opuestos, uno lleno de responsabilidades familiares y otro lleno de promesas no cumplidas y deseos reprimidos. Una tarde decidimos hacer algo diferente, escapar a las afueras de Granada para pasar unas horas lejos del bullicio urbano. Nos dirigimos hacia una pequeña playa donde el sonido del mar nos envolvía como un abrazo cálido y acogedor. Allí éramos solo nosotros dos, las preocupaciones parecían disolverse entre las olas. Al atardecer caminamos descalzos por la orilla mientras los últimos rayos del sol pintaban el cielo con tonos anaranjados y rosados. Fue ese instante cuando nuestras manos se encontraron nuevamente, nuestras miradas se cruzaron llenas de promesas silenciosas e incertidumbres compartidas. Esto es perfecto, murmuré sin poder contenerme ante la belleza del momento. Quiero más momentos así contigo, respondió él con sinceridad palpable en su voz. Esa declaración encendió algo profundo dentro mío, sin embargo, también trajo consigo una oleada de miedo al pensar en lo efímero que podría ser todo esto si alguien llegara a descubrir nuestra relación secreta. A medida que nos acercábamos al final del día, una sensación extraña comenzó a invadirme. Era consciente del riesgo constante al cual nos exponíamos cada vez que elegíamos encontrarnos así sin pensar en las consecuencias futuras, ni cómo afectaría nuestras vidas cotidianas. De regreso a casa sentí el peso del secreto aplastante sobre mis hombros, cada sonrisa falsa frente a mi familia se convertía en una carga más pesada cada día que pasaba sin poder hablar abiertamente sobre lo vivido junto al joven invitado. El tiempo corría rápido y sabía perfectamente que tarde o temprano tendría que enfrentar las consecuencias reales derivadas del secreto guardado celosamente tras puertas cerradas. Las semanas pasaron y la vida se volvió un juego de malabares. Cada día, me despertaba sintiendo la emoción de lo prohibido, pero también el peso de las miradas curiosas de mis amigos y familiares. Las conversaciones en las reuniones familiares se tornaban pesadas, llenas de insinuaciones que me hacían sentir expuesta. Cuando alguien preguntaba por mis ausencias, sonreía y decía que había estado ocupada con cosas del hogar o con mi trabajo. Pero cada vez que pronunciaba esas palabras, una parte de mí moría un poco. El Festival Internacional de Música y Danza se acercaba, un evento que solía ser un motivo de alegría para mí. Pero este año el festival representaba algo diferente, una oportunidad para ver al joven invitado en un entorno más público. La idea me emocionaba y aterrorizaba al mismo tiempo. La posibilidad de ser descubierta se cernía sobre mí como una sombra, pero la atracción seguía siendo más fuerte que el miedo. Una tarde, mientras caminaba por los callejones empedrados de Granada, recordé cómo solía disfrutar cada rincón de mi ciudad. Las tapas en los bares locales tenían un sabor diferente ahora, cada bocado era un recordatorio del tiempo compartido con él. En esos momentos fugaces me sentía viva, como si hubiera recuperado una parte olvidada de mí misma. Sin embargo, el eco del secreto comenzaba a resonar más fuerte en mi mente. Un amigo cercano a la familia comenzó a mostrar sospechas sobre mis constantes ausencias. Su mirada inquisitiva durante las cenas me hacía sentir como si estuviera bajo un microscopio. Me pregunté cuánto tiempo podría mantener esta doble vida sin que se desmoronara todo a mi alrededor. Un día, mientras preparábamos la cena para la familia, él me envió un mensaje: ¿te gustaría escaparte esta noche? Hay una actuación en la Alhambra. Mi corazón dio un vuelco ante la idea. El lugar era mágico y siempre había sido especial para mí. Sin embargo, ahora representaba tanto el deseo como el peligro. Al llegar a casa esa noche encontré a mi familia reunida en la sala. La risa y las conversaciones llenaban el aire mientras yo luchaba internamente entre quedarme o salir corriendo hacia lo desconocido. ¿Vas a quedarte con nosotros?, preguntó uno de mis hijos con una sonrisa inocente. Sí, claro, respondí rápidamente aunque mi mente estaba lejos. Mientras los miraba reír y compartir historias sobre su día, sentí una punzada de culpa atravesar mi pecho. Ellos no tenían idea del torbellino emocional que estaba experimentando, cómo podía estar tan cerca y tan lejos al mismo tiempo. Esa noche decidí quedarme en casa. La actuación en la Alhambra continuó resonando en mi mente como una melodía inalcanzable, no podía dejarlo pasar otra vez. Pero sabía que no podía arriesgarme a ser descubierta tan pronto. Los días siguientes fueron difíciles,
cada encuentro con él se convirtió en un acto furtivo lleno de nerviosismo y emoción contenida. Nos veíamos en lugares alejados donde nadie pudiera reconocernos, cafés escondidos y rincones tranquilos donde podíamos hablar sin miedo a ser escuchados. Una tarde nos encontramos en un bar pequeño donde el bullicio apenas nos dejaba hablar cómodamente. Mientras saboreábamos unas tapas exquisitas acompañadas de vino tinto local, nuestras manos se rozaron accidentalmente sobre la mesa. Fue suficiente para encender una chispa entre nosotros que no podía ignorarse. ¿Qué hacemos con esto?, preguntó él con una mezcla de curiosidad y preocupación reflejada en sus ojos. No lo sé, respondí honestamente mientras intentaba ocultar mi miedo tras una sonrisa forzada. Pero no quiero dejarlo ir. Ambos sabíamos que estábamos caminando por una cuerda floja, cada encuentro nos acercaba más al abismo del descubrimiento. La tensión aumentó cuando uno de mis amigos comenzó a hacer comentarios sutiles sobre mis ausencias prolongadas y mis nuevas amistades misteriosas. Te veo diferente últimamente, dijo con tono burlón durante otra cena familiar. ¿Hay algo que debamos saber? Mi estómago se revolvió ante esas palabras, sentí como si todos los ojos estuvieran fijos en mí esperando una respuesta reveladora que nunca podría darles. No hay nada, respondí rápidamente intentando cambiar de tema mientras sonreía forzadamente hacia todos ellos. Pero dentro mío crecía la inquietud, ¿cuánto más podría mantener este secreto? La presión comenzaba a afectar no solo mis encuentros furtivos sino también mi vida diaria. Cada risa compartida con mi familia se sentía como un acto teatral donde yo era solo una actriz interpretando su papel sin autenticidad. Finalmente llegó el día del festival. Decidí asistir aunque sabía que sería difícil mantenerme alejada del joven invitado entre tanta gente conocida. La Alhambra brillaba bajo las luces del atardecer mientras las notas musicales flotaban en el aire cálido e impregnado del aroma a flores nocturnas. Al verlo entre la multitud fue como si todo lo demás desapareciera. Su sonrisa iluminó todo lo oscuro dentro mío por unos instantes mágicos antes de recordar dónde estaba realmente. ¿Estás lista para esto?, preguntó cuando finalmente nos encontramos entre los árboles frondosos del recinto histórico. Listísima, respondí tratando de sonar segura mientras el corazón latía fuertemente contra mi pecho por la mezcla entre emoción y miedo al mismo tiempo. A medida que avanzábamos hacia nuestros asientos reservados, noté cómo algunas miradas curiosas se dirigían hacia nosotros. Amigos comunes intercambiaron murmullos entre ellos al vernos juntos allí bajo las estrellas brillantes. El espectáculo comenzó pero apenas presté atención. Todo lo que podía pensar era cuánto deseaba perderme completamente en este momento sin tener que preocuparme por nada más allá de nosotros dos juntos allí disfrutando ese instante efímero e irrepetible. Sin embargo, justo cuando comenzamos a relajarnos y disfrutar plenamente del espectáculo, sentí una mano suave pero firme sobre mi hombro. Era ese amigo cercano cuya mirada inquisitiva ya había comenzado a incomodarme antes. No creo que esto sea lo correcto, murmuró él casi imperceptiblemente mientras su expresión mostraba preocupación genuina ante nuestra cercanía evidente. La tensión en el aire se volvió palpable tras la advertencia del amigo. Su mirada, llena de preocupación, me hizo cuestionar la decisión de estar allí. Una parte de mí quería ignorarlo y seguir disfrutando del momento, pero otra parte sabía que el secreto que compartía con el joven invitado se estaba convirtiendo en una carga cada vez más pesada. La música resonaba en mis oídos, pero ya no podía concentrarme en las melodías. Mi mente divagaba entre lo prohibido y lo que era correcto. Al salir del evento, el aire fresco de Granada me golpeó como un recordatorio de la realidad. Caminé por las calles empedradas, sintiendo como cada paso me alejaba de mi vida habitual. Mis pensamientos eran un torbellino. La relación secreta se había vuelto una parte intrínseca de mí, pero a la vez me estaba consumiendo. La dualidad de mis emociones me hacía sentir viva y atrapada al mismo tiempo. El joven había prometido llamarme esa noche. Había algo en su voz que me llenaba de esperanza y miedo a partes iguales. Al llegar a casa, el silencio era abrumador. La rutina familiar continuaba como si nada hubiera cambiado, pero yo sabía que todo estaba en un delicado equilibrio. Mi familia no sospechaba nada, pero la inquietud del amigo seguía resonando en mi mente. Mientras preparaba la cena, intenté distraerme con las tareas diarias. Pero cada vez que escuchaba el sonido del teléfono, mi corazón latía más rápido.
¿Sería él? La espera se volvió tortuosa, los minutos parecían horas y la ansiedad crecía como una sombra oscura sobre mi día a día. Finalmente, cuando el teléfono sonó, casi dejé caer la cuchara que tenía en las manos. Era él. Su voz sonó cálida y familiar al otro lado de la línea. Hablamos sobre trivialidades al principio como si todo fuera normal, pero pronto nos encontramos hablando de nuestros sentimientos sin restricciones. ¿Qué vamos a hacer?, pregunté con un nudo en la garganta. Quiero verte más, respondió él con firmeza. Esa simple declaración encendió una chispa dentro de mí. Deseaba verlo también, deseaba sentir esa conexión nuevamente. Sin embargo, sabía que cada encuentro traía consigo un riesgo mayor. Los días pasaron entre encuentros furtivos y momentos robados. Cada vez que nos veíamos, sentía como nuestra conexión se intensificaba. Pero también era consciente de que estaba cruzando límites peligrosos. Las miradas del amigo empezaban a volverse más sospechosas, podía sentir su juicio acechante cada vez que coincidíamos. Una tarde decidí dar un paseo por los callejones menos transitados de Granada para despejar mi mente. Las paredes antiguas parecían susurrar secretos mientras caminaba sola. Era un lugar donde podía reflexionar sobre mis decisiones sin ser interrumpida por las expectativas familiares. En uno de esos momentos solitarios, recibí un mensaje inesperado, una invitación para un evento familiar importante donde todos estarían presentes, incluidos amigos cercanos y conocidos del pasado. Un evento donde tendría que decidir entre cumplir con mis obligaciones familiares o arriesgarme a ser descubierta si elegía ver al joven. La idea de asistir sin él me resultó insoportable, sentí como una parte de mí se rebelaba ante esa obligación social mientras otra parte sabía que no podía simplemente ignorarla. El dilema crecía como una tormenta dentro de mí. Asistir al evento significaría volver a ponerme la máscara familiar y dejar atrás lo que había comenzado a descubrir sobre mí misma. La noche del evento llegó rápidamente y el ambiente estaba cargado de risas y conversaciones animadas entre mis seres queridos. Intenté participar activamente en charlas triviales sobre el clima y los planes vacacionales mientras mi mente vagaba hacia el joven invitado y lo que podría haber sido si hubiera tomado otra decisión. Mientras cenábamos noté cómo mi amigo observaba mis reacciones con atención. Su mirada parecía penetrante e inquisitiva cada vez que mencionaban temas relacionados con relaciones o amoríos pasados. La presión aumentó cuando comenzó a lanzar preguntas sutiles sobre mi vida personal. ¿Cómo va tu matrimonio? ¿Sigues sintiendo lo mismo? Su tono era amistoso, pero había algo detrás de sus palabras que me hizo sentir expuesta. Intenté desviar la conversación hacia otros temas sin éxito alguno. Su persistencia solo incrementó mi incomodidad. En medio del bullicio familiar, decidí darme un respiro y salir al balcón para tomar aire fresco. Las luces brillantes de Granada iluminaban la noche mientras miraba hacia las estrellas tratando de encontrar respuestas en su inmensidad. De repente sentí una mano suave tocando mi hombro. Era él nuevamente, ese amigo cercano cuya preocupación parecía crecer con cada encuentro nuestro. ¿Todo bien?, preguntó con voz baja aunque firme. No sé cuánto tiempo más puedo mantener esto, respondí sinceramente mientras miraba hacia abajo para evitar su mirada inquisitiva. Lo sé, dijo él con seriedad, pero tienes que pensar bien antes de actuar. Sus palabras resonaron profundamente dentro mío. Sabía que tenía razón, pero no quería enfrentar esa verdad tan pronto. No quería renunciar a lo nuevo que había encontrado en mí misma gracias al joven invitado. El momento se tornó incómodo cuando regresamos al interior donde las risas continuaban resonando como ecos lejanos en mis oídos. Mientras intentábamos mantener las apariencias ante los demás familiares presentes, sentí como una ola fría me envolvía. ¿Qué pasaría si alguien descubría nuestro secreto? Sin embargo, aún así decidí enviarle un mensaje al joven durante una pausa en las conversaciones familiares. Te echo mucho de menos esta noche. Su respuesta fue inmediata. Yo también te extraño. Ese simple intercambio encendió algo dentro mío. Aunque estaba rodeada por personas queridas, sentía como el vacío crecía entre ellos y yo misma debido a este secreto oculto bajo capas sociales aceptables. A medida que avanzaba la noche noté cómo los comentarios sobre relaciones amorosas comenzaron a aumentar entre los presentes.
Historias divertidas llenas de nostalgia e incluso algunas anécdotas embarazosas relacionadas con amores perdidos o fracasos románticos pasados comenzaron a fluir alrededor mío como si fueran flechas apuntadas directamente hacia mi corazón palpitante lleno, dudas e inseguridades ocultas bajo sonrisas forzadas. Mientras tanto, el teléfono vibró nuevamente en mi bolsillo interrumpiendo mis pensamientos profundos. Era otro mensaje suyo. Pero esta vez contenía algo diferente. Algo inesperado. Necesitamos hablar. El peso detrás esas palabras hizo eco dentro mío como un tambor lejano marcando el ritmo acelerado del caos emocional acumulándose tras años guardando silencio. Las luces brillantes comenzaron a desdibujarse ante mis ojos mientras comprendía finalmente qué significaban esas palabras. ¿Qué decisiones tendría ahora ante mí? ¿Estaría dispuesta a arriesgarlo todo por esta conexión fugaz? La noche se cernía sobre Granada, y las sombras de mis pensamientos se alargaban como los muros de la Alhambra. La invitación al evento que se acercaba pesaba en mi mente, un recordatorio constante de la dualidad de mi vida. Por un lado, la familia, el deber y la rutina; por el otro, un joven cuya risa resonaba en mis recuerdos más recientes como una melodía olvidada. La atracción que había crecido entre nosotros era un fuego que ardía silenciosamente, pero ahora se convertía en una llama que amenazaba con consumirlo todo. Me encontraba en mi cocina, preparando una cena sencilla para mi familia, pero mis pensamientos no estaban allí. Recordaba las miradas furtivas, las sonrisas cómplices y aquel beso que había cambiado el rumbo de mis días. ¿Qué estaba dispuesta a sacrificar por esto? La culpa me envolvía como una niebla espesa, y cada instante lejos de él me llenaba de anhelo. La conversación con él aquella noche había dejado huellas profundas. Hablamos de sueños perdidos y esperanzas olvidadas, compartiendo risas que resonaban en el aire como ecos de una vida que parecía lejana. Pero esa conexión también traía consigo un precio. Las palabras del joven aún retumbaban en mi mente: ¿por qué no podemos ser nosotros mismos sin miedo? Esa pregunta se repetía incesantemente mientras preparaba la mesa. Mi familia llegó a casa justo cuando me encontraba perdida en esos pensamientos. Las sonrisas y las charlas sobre el día a día llenaron el espacio, pero yo seguía sintiéndome distante. La cena transcurrió entre anécdotas familiares y risas nerviosas, mientras yo luchaba por mantener mi fachada intacta. Sin embargo, cada vez que alguien mencionaba algo sobre el evento al que asistiríamos pronto, una punzada de ansiedad me recorría el cuerpo. La mañana siguiente desperté con la determinación de aclarar mis sentimientos. Sabía que debía hablar con él antes del evento, no podía seguir así, atrapada entre dos mundos irreconciliables. Decidí llamar a su teléfono móvil mientras preparaba café. El sonido del timbre resonó en mis oídos como un latido ansioso. «Hola», respondió su voz al otro lado. «¿Cómo estás?» Un nudo se formó en mi garganta. Cada palabra parecía un desafío a lo que sentía. «Quiero verte», logré decir finalmente. «Necesitamos hablar». «Claro», contestó él con un tono intrigado. «¿Dónde nos encontramos?» Acordamos vernos en uno de los bares de tapas del centro histórico, ese lugar donde nuestras risas habían comenzado a fluir libremente entre los aromas de la comida local y el bullicio del lugar. Al llegar allí la atmósfera era vibrante y llena de vida. Sin embargo, yo solo podía pensar en lo que estaba a punto de decirle. Cuando lo vi entrar, una oleada de emociones me invadió, alegría mezclada con miedo e incertidumbre. Nos sentamos juntos en una mesa apartada, lejos del bullicio pero lo suficientemente cerca para sentir la energía del lugar. He estado pensando, comencé, sobre nosotros, sobre lo que estamos haciendo. Él me miró fijamente, sus ojos reflejaban curiosidad y algo más profundo. ¿Y qué has decidido?, preguntó suavemente. Las palabras se agolpaban en mi mente, sabía que debía ser honesta pero temía las consecuencias. No sé si puedo seguir así, dije finalmente. Hay tanto en juego, mi familia. Un silencio pesado cayó entre nosotros mientras procesábamos esas palabras. Las risas y conversaciones del bar parecían desvanecerse a nuestro alrededor. Entiendo tus preocupaciones, respondió él con calma, pero también creo que esto es real, lo que sentimos es real.
Sus palabras resonaron dentro mío como un eco distante. Quería aferrarme a esa verdad, pero el miedo me paralizaba. Justo cuando pensaba cómo continuar la conversación, un grupo entró al bar riendo estruendosamente. Sus caras eran conocidas para mí. Amigas cercanas del círculo familiar comenzaron a acercarse hacia nuestra mesa sin advertir nuestra presencia oculta entre las sombras. El pánico se apoderó de mí al verlas acercarse. Sabía que si nos veían juntos podría ser el fin de todo lo que había construido hasta ahora. Me volví hacia él con urgencia. Debemos irnos, ahora. Él asintió rápidamente mientras nos levantábamos y salíamos apresuradamente del bar por la puerta trasera. Una vez fuera, expiré hondo tratando de calmarme mientras caminábamos por los callejones empedrados iluminados tenuemente por faroles antiguos. El aire fresco acariciaba nuestras pieles mientras buscábamos refugio momentáneo, detrás de una esquina oculta donde nadie pudiera vernos ni oírnos hablar. Pero los latidos acelerados no solo eran consecuencia del susto, también eran producto del deseo reprimido entre nosotros. Sin embargo, antes de poder discutir nuestro futuro nuevamente o encontrar respuestas claras sobre nuestros sentimientos profundos, él tomó repentinamente mi mano con firmeza. No quiero perderte, dijo casi suplicante. Pero tampoco puedo vivir escondiéndome. Las palabras flotaron entre nosotros como un desafío abierto a tomar decisiones difíciles. En ese instante crucial comprendí cuán frágil era nuestra situación y cómo cada elección podría llevarnos por caminos divergentes e irreversibles. Antes de poder responderle adecuadamente o expresar mis propios miedos e inseguridades frente a esta relación secreta tan intensa e inusual para mí, algo cambió drásticamente. Escuchamos voces acercándose rápidamente hacia nosotros desde la dirección opuesta donde habíamos estado hace momentos. El corazón comenzó a latir desbocado mientras comprendía las posibles consecuencias si éramos descubiertos aquí mismo. El murmullo de las voces se acercaba, y el miedo se apoderó de mí. Miré a mi alrededor, buscando una salida. La Alhambra, majestuosa y silenciosa, parecía ser testigo de nuestro momento prohibido. El joven me miró, sus ojos reflejaban la misma inquietud que sentía en mi interior. ¿Qué hacemos?, pregunté con voz apenas audible. La incertidumbre me invadía. No podía arriesgarme a que nuestra relación fuera expuesta, no así. Vamos a escondernos, sugirió él, tomando mi mano con firmeza. Corremos hacia un callejón estrecho, donde las sombras ofrecían un refugio temporal. La adrenalina corría por mis venas mientras la realidad de nuestra situación se hacía más palpable. Nos quedamos en silencio, escuchando las voces pasar. Era un grupo de turistas despreocupados que reían y comentaban sobre la belleza del lugar. En ese instante la risa ajena contrastaba con el caos interno que experimentaba. ¿Qué estaba haciendo? La vida que había construido se desmoronaba ante mis ojos. Cuando las voces se desvanecieron en la distancia, el joven me miró con una mezcla de preocupación y deseo. No quiero que esto termine, dijo suavemente. No sé si puedo seguir así, respondí, sintiendo el peso de mis decisiones sobre mis hombros. Él se acercó más, su aliento cálido acariciando mi rostro mientras me decía, podemos encontrar una manera. En ese momento nuestras manos entrelazadas parecían representar algo más que un simple gesto, eran un símbolo de nuestra conexión. A medida que nos alejábamos del callejón y regresábamos a la celebración familiar, el bullicio del bar resonaba en mis oídos como un recordatorio de lo que dejaba atrás. La música sonaba alegremente mientras las tapas eran servidas, pero yo solo podía pensar en lo que había dejado fuera, una parte de mí misma que había estado oculta durante años. La noche avanzó y los momentos compartidos con él se volvieron más intensos. Risas furtivas y miradas cómplices llenaban el aire entre nosotros. Pero cada risa también traía consigo una punzada de culpa, cada mirada era un recordatorio del secreto que cargábamos. Al final de la noche, cuando los invitados comenzaron a marcharse y quedamos solos por un instante en la terraza iluminada por la luna, sentí como si el mundo exterior se desvaneciera. ¿Te gustaría escapar conmigo?, preguntó él con una chispa en sus ojos. La propuesta era tentadora, sin embargo sabía que no podía dejar todo atrás tan fácilmente. No puedo hacer eso, respondí con firmeza, aunque mi corazón latía con fuerza ante la idea de huir juntos.
Solo un fin de semana, insistió él con esperanza. La lucha interna era feroz. Por un lado estaba mi vida familiar y todo lo que había construido durante años, por otro lado estaba esta nueva pasión ardiente que me hacía sentir viva nuevamente. Finalmente cedí a su insistencia y accedí a pasar un fin de semana juntos en una casa rural alejada del bullicio cotidiano. Esa escapada fue liberadora pero también aterradora. Durante esos días fuimos solo nosotros dos, exploramos los paisajes naturales y disfrutamos del tiempo sin preocupaciones ni responsabilidades familiares. Sin embargo, cada rayo de sol también traía consigo la sombra del regreso inevitable a mi vida anterior. Una tarde decidimos visitar un pequeño pueblo cercano donde las calles empedradas estaban adornadas con flores vibrantes. Caminamos tomados de la mano como si fuéramos dos adolescentes enamorados sin preocupaciones ni ataduras. En uno de esos momentos mágicos nos detuvimos frente a una fuente antigua y nuestros labios se encontraron en un beso dulce e inocente. Era como si el tiempo hubiera dejado de existir por completo. Pero incluso en esa burbuja perfecta sabía que no podía ignorar lo que dejaba atrás. Mi familia esperaba en casa y no podía seguir huyendo para siempre. Al regresar a Granada tras nuestro breve escape, el peso de la realidad volvió a caer sobre mí como una losa pesada. Cada mirada furtiva hacia él era un recordatorio constante del secreto compartido y las decisiones difíciles que debía enfrentar. Los días pasaron lentamente mientras intentaba retomar mi rutina habitual entre risas familiares y conversaciones triviales sobre temas mundanos. Sin embargo, cada vez que veía al joven invitado entre los asistentes familiares sentía cómo crecía la tensión entre nosotros, era como si ambos supiéramos que algo debía cambiar pronto. Una tarde decidí hablarle abiertamente sobre lo ocurrido durante nuestro fin de semana juntos. No puedo seguir así, le dije mientras caminábamos por uno de los callejones adoquinados cerca del bar donde nos conocimos por primera vez. ¿Por qué no?, preguntó él con sinceridad en su voz juvenil. Porque tengo responsabilidades, personas que dependen de mí, respondí sintiendo como las palabras salían pesadas como piedras caídas al suelo. Pero también tienes derecho a ser feliz, replicó él con intensidad mientras buscaba mis ojos para encontrar alguna respuesta clara entre ellos. En ese momento comprendí cuán profundamente había llegado a sentir por él, sin embargo, también entendía cuán complicado sería continuar esta relación secreta sin consecuencias graves para todos los involucrados. De repente vi acercarse a uno de mis amigos más cercanos desde lejos. Su mirada curiosa capturó nuestra conversación justo cuando estábamos al borde del abismo emocional entre nosotros dos. El sudor frío recorrió mi espalda al imaginarme descubierta en medio del dilema amoroso donde había elegido permanecer atrapada durante tanto tiempo. Sin poder evitarlo ni prepararme para lo inevitable, escuché cómo su voz resonaba. ¿Qué está pasando aquí? El tiempo pareció detenerse mientras miré al joven junto a mí antes de enfrentar lo desconocido.